vosotros en Las Palmas de Gran Canaria y gracias también a los socios y socias y a los lectores que nos están viendo a través de internet, por streaming desde la portada del diario.es. Me acompaña Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, y estamos aquí porque empezamos hoy la cuarta edición de nuestro Festival de las Ideas y la Cultura, que celebra también en esta ocasión el 25 aniversario de Canarias Ahora. Este es un festival itinerante. El primer año lo hicimos en Valencia, el segundo año en A Coruña, el tercero en Barcelona, este año aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Y es un festival abierto para todo el mundo. Vamos a tener la Plaza de la Música aquí al lado con una programación estupenda a partir de esta noche con un concierto de Santiago Serón a las 9:30 y hasta mañana por la noche desde las 9 de la mañana. Mañana empezamos 9:30 de la mañana, mañana empezamos otra vez. Quiero dar lo primero las gracias a los patrocinadores que nos apoyan para que podamos hacer todo este festival y os cuento un poco cómo va a ser la mecánica de este encuentro de socios y socias. Esto es un formato que lo hemos hecho en las anteriores ediciones del festival, súper sencillo. Quien quiera participar pide el micrófono. Os pido que no habléis sin el micrófono porque si no la gente que está viéndolo a través de internet no os pueden escuchar y podéis preguntar lo que queráis, cualquier tema. Os pido lo único que prioricemos al principio, luego después no tengo problema en hablar de política y de lo que pasa y de todo eso, pero intentad preguntar, que es de lo que se trata, cualquier duda que tengáis de cómo funcionamos en el diario, de las cosas que hacemos, lo que penséis que hacemos bien, lo que hacemos mal, lo que queráis. Esto está pensado para que podamos resolver vuestras dudas y que cualquier duda que tenga un socio o una socia del diario.es podamos atenderla. Seguro que al final representáis a mucha más gente que no puede venir aquí y que tiene curiosidad. Algunas preguntas las responderé yo directamente, otras las responderá también Carlos, pero la palabra es vuestra. O sea que cuando queráis, mientras le cedo la palabra a Carlos para que os dé también la bienvenida, el que quiera empezar, que pida el micrófono ya y arrancamos lo antes posible. Bueno, reafirmo todo lo que ha dicho Ignacio. Estamos muy agradecidos a las socias y los socios del diario.es porque también lo son de Canarias Ahora. Nosotros nos asociamos al diario en el año 2013, creo que fuimos los primeros en asociarnos. Nos conocíamos, sí, Ignacio y yo, en el Congreso de Periodismo de Huesca y a raíz de que vimos que salía el diario y era una apuesta tan atractiva y tan ambiciosa, nos lanzamos a asociarnos y estamos muy contentos de esta asociación porque nos ha permitido primero hacer cosas como estas y a continuación fortalecernos periodísticamente, mejorar como periodistas, que las cosas de Canarias se entiendan un poquito mejor fuera de Canarias, desde la ultraperiferia hacia la M30, que se conozcan más nuestros problemas y nuestras inquietudes y nuestras historias. Y eso ha sido gracias a que este periódico, el diario.es, ha estado ahí respaldándonos siempre. Cumplimos 25 años, lo hacemos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí, sin grandes empresas, sin ninguna empresa detrás de nosotros, siempre los lectores y las lectoras, y estamos muy agradecidos que estén todas ustedes aquí respaldándonos y pidiéndoles que convenzan a toda la vecindad para que todo el mundo se haga socio o socia del diario, porque el periodismo está sufriendo unos duros embates, la verdad está sufriendo duros embates y necesitamos periodistas valientes que tengan detrás a gente valiente como ustedes. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Aconsejo que os deis prisa porque al principio nadie quiere y luego después sobran manos y no hay tiempo. Tenemos 45 minutos, o sea que hay bastante tiempo, pero ¿quién se anima el primero o la primera para empezar a preguntar? A ver, por aquí hay una persona. ¿Qué tal? Encantado. Si pueden ser dos preguntas, pues genial. Venga. Primero, me gustaría saber cómo se hace el podcast al día, sí. Si se elige el tema un día y se graba el otro, ¿cuál es la mecánica? Es una cosa simple. Luego sí, también las presiones, ¿cómo se gestionan las presiones? Vale. Que supongo que esa parte te toca más a ti. Sí. Vale. Pues te cuento las dos. No sé si está por aquí Juanlu. Está Izaskun también. Ahí está Izaskun, que es el equipo de Un Tema al Día. Corrígeme, Izaskun. Está Juanlu, está Izaskun y están tres personas más. Marcos,
Carmen y Pedro. O sea, es un equipo relativamente grande, no lo hace todo Juanlu al final, porque pensad que tenemos que producir 5 podcasts todos los días. Muchas veces se hacen de un día para otro, o sea, se hacen con algo de tiempo. Algunas veces dejan cosas producidas con más tiempo, sobre todo aquellos temas que son más atemporales. Otras veces es en el mismo día, se decide sobre la marcha cuando vemos que la actualidad va por un determinado cauce. Juanlu participa todos los días en las reuniones que tenemos a las 9:30, a las 4:30 y allí nos cuenta con quién va, con qué tema va. Pues mañana estamos preparando este podcast y además se apoya mucho en la propia redacción. Nos habréis escuchado a muchos periodistas del diario participar en el podcast de Un Tema al Día. La verdad es que está siendo uno de los formatos que más contentos estamos con él, porque tiene una audiencia enorme. ¿Cuánto era, Rosalía? Más de 1 millón de escuchas al mes, o sea, es muchísima gente. Y de hecho estamos logrando algo muy interesante con el podcast, que es que llegamos a gente mucho más joven que la media del lector del diario. Estamos consiguiendo que oyentes de una generación inferior a la de la lectura media de prensa, que es en general también en digital, no solo en papel, es más mayor, estén llegando a nuestra información a través del podcast. Porque acaba siendo un formato, oye, que funciona, que en 15 minutos, 20 minutos te cuenta un tema bien, que además lo hace con rigor y de una manera muy, muy divulgativa y que para alguien que no sabe sobre ese asunto, en un momento se entera de todo. Y luego sobre las presiones, pues sí, tenemos presiones. Nosotros, a diferencia de casi todos los demás medios, en el diario no suelen ser presiones económicas. También nos pasa, pero menos. En los otros periódicos, y yo he sido director de periódicos donde no funcionábamos con las dinámicas del diario.es, las presiones suelen ir por arriba, suelen ir por los dueños. Y hay de 2 tipos. Llaman directamente al dueño del periódico y le dicen, ojo, qué tal, que no sé qué, y entonces el dueño te llama a ti. Y las otras suelen ser a través de los anunciantes. Ojo, que como te pases aquí, te quitamos la publicidad, te castigamos. Claro, gran parte del modelo del diario es que está blindado frente a eso. Mañana en el boletín que envío todos los sábados es un monográfico sobre las cuentas del diario.es y lo explico en bastante detalle. Pero una de las claves es que nosotros en el diario no hay ningún anunciante, por grande que sea, que pueda llegar por encima del 10% de los ingresos totales. Suele ser, no llega ni a la mitad, pero vamos, esto es el máximo que podría llegar cualquier anunciante individual. Y al mismo tiempo, siempre preparamos los presupuestos dejando un 10% de margen. De tal manera que incluso si se va el anunciante más grande, el periódico pues no tiene un problema de sostenibilidad. Así que al final las presiones en el diario normalmente las tenemos en los juzgados. O sea, el problema más gordo lo tenemos en los juzgados. Carlos os puede contar ahora de eso, que se me escapa. En fin, lo suyo se las trae, pero aparte del caso de Carlos, que os contará él, pues mira, por ejemplo, hace apenas 3 semanas nos llegó otra citación como imputado para otro de nuestros periodistas acusado de revelación de secretos, hasta 4 años de cárcel, por haber publicado información sobre la causa del fiscal general. Es por una queja de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y dentro de 2 meses, en septiembre, 3, en septiembre, octubre, otro de nuestros periodistas tendrá que ir a declarar a Marbella, imputado también por revelación de secretos, por la información que hemos publicado sobre la alcaldesa de Marbella. Entonces, esto, primero es una presión económica también, porque nos gastamos muchísimo dinero en abogados. O sea, aunque luego ganamos todo y no nos meten en la cárcel, y yo he estado imputado también y todas estas cosas, te supone un coste para el periódico, porque tenemos que pagar abogados, tenemos que pagar gastos judiciales, procuradores, tenemos que pagar seguros de responsabilidad jurídica. O sea, hay un montón de costes. Creo que son como 150.000 euros este año y el año pasado, y el que viene vamos camino de 250.000, solo de abogados, solo de las presiones de los juzgados. Y luego está el tema personal, porque a cualquier periodista, aunque solo sea por luego tener que explicárselo a su familia, oye, que es que me piden, que se preocupa, pues acaba siendo una situación muy incómoda. Luego casi siempre se queda en nada, ganamos la inmensa mayoría de los procesos judiciales y las cosas que perdemos luego las ganamos en segunda instancia, o sea que solemos salir bien de los procesos penales, pero en cualquier caso en medio te generan una presión enorme. Bueno, y tu caso es, yo creo que el paradigma, eso explícalo tú, de la presión que hemos tenido en los últimos años en el diario.es. A este le piden cárcel también, aquí 22 con un presunto delincuente mano a mano. No, pero lo que hablaba él del coste económico, los seguros van subiendo a medida que vas tirando más de los recursos del seguro, ¿no? La póliza, bueno, nosotros tuvimos que depositar hace unos meses 422.000 euros de fianza por el caso de Salvador Alba contra mí, y el seguro se echó a correr.
Y entonces se ha doblado el precio de la póliza con otro seguro que, claro, como entre ellos se comentan las cosas, pues nadie nos quería asegurar, porque nadie estaba seguro de que dentro de un año no venga otro a pedirnos 422.000 euros de fianza. Sí, eso acojona bastante. Por emplear un verbo, estamos en el horario de protección infantil, pero ese es un verbo no, asusta muchísimo pensar que te pueden meter en la cárcel por hacer tu trabajo. Revelar secretos, al fin y al cabo se trata de nuestra profesión, ¿no? Pero sí, las presiones, después vienen las políticas, que son otras también, ¿no? Si trabajas en un medio público, las presiones son más políticas que económicas, como sabes. Pero las judiciales son las peores. Acostarse por la noche con el peso de que estamos pendientes de que llegue el juicio, este juicio que además se celebra en Madrid, que es territorio comanche, como todos ustedes saben, para los temas judiciales. Estar pensando que a ver cuándo me toca a mí irme allí y además conocer ahora que Salvador Alba, el juez corrupto, se ha dado de alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas y puede togarse el día que llegue el juicio, sentarse en estrados e interrogarme, eso da un poquito de yuyu, también lo digo, ¿no? Lo que pasa es que como estamos seguros de que hemos actuado correctamente desde el punto de vista de la deontología profesional y desde el punto de vista periodístico, pues espero que le hagan caso a la Fiscalía que pide mi absolución. Más preguntas. Allí y allí. Ya que estaba al lado. Oye, sí. Primero que nada, felicitar a Canarias ahora por estas bodas de plata, porque muchos pensábamos que no iban a llegar. Mirando a izquierda y a derecha, arriba y abajo, vamos, pensábamos que antes ciertos elementos que no hay necesidad de nombrarlos, pero... Sí, porque estamos en horario de efectivamente, pero bien hicieron, de verdad, y muy puñeteros, también usando el término, ¿no? Y al diario, por supuesto, pues también muchísimas felicidades también y muchas gracias por hacer esto en Las Palmas de Gran Canaria, sin duda. Yo me voy a lanzar un poco más allá a la piscina y me gustaría conocer, con respecto a los colaboradores de la sección de opinión, hay una en concreto que genera odio, aversión por un lado, y quizás el antónimo no llega tanto, ¿no? Que, bueno, es Elisa Beni, ¿no? Y yo siempre que sale su columna, pues, antes de leer la columna voy a los comentarios, ¿no? Porque me pone mucho el hervor que hay de participación y cuando ya los he leído los 50 o 60, ya entonces digo, bueno, ahora voy al artículo que vamos a ver cómo esta mujer se despacha hoy, ¿no? A las peticiones que vienen en la gran cantidad de comentarios, que bueno, veo que continúa ahí, efectivamente, me gustaría saber cómo resuelven eso. Al mismo tiempo, y aprovecho para saber cómo hicieron para tomar la decisión de no abandonar la red X, antigua Twitter, que también levantó muchísimas ampollas en muchos medios digitales. Unos cogieron y decidieron, por sus propios argumentos, abandonarlo. Y me gustó la decisión que ustedes tomaron, porque creo que no había que hacerlo, pero me gustaría saber cómo se toman este tipo de decisiones dentro del diario. Pues con mucho debate, empiezo por esa. Con mucho debate, la verdad. Hemos estado hablando mucho internamente y son decisiones que aparte luego podemos corregir. O sea, llegamos a la conclusión de que si abandonamos los sitios donde habla solo la extrema derecha, lo mismo nos quedábamos hablando solos. O sea, que era un problema de que al final no te puedes refugiar y abandonar sitios porque de repente tu voz es minoritaria. Al contrario, que tu voz sea minoritaria significa que hay más razones para seguir ahí y aguantar ahí. Y en X, antes Twitter, a pesar de que yo, por ejemplo, me he cerrado las respuestas en los comentarios porque estaba un poco harto de que me insultaran a todas horas y que me estuvieran increpando, pero sigo ahí también. Participo más personalmente en Blue Sky que en Twitter, pero igual que lo ha hecho el diario, que también hemos abierto cuenta allí, pero hemos mantenido la cuenta en Twitter porque creo que no hay que irse de estos sitios. Cuando pasan estas cosas hablamos mucho internamente y no todo el mundo está de acuerdo. O sea, son debates normalmente intensos en la redacción. Y lo que sí que hemos hecho, lo habréis notado, es que ya no aparece el botón de Twitter o de X en los artículos. No vamos a promocionar más Twitter. Ahora aparece el de Blue Sky. O sea, sí seguimos tuiteando ahí, sí seguimos participando ahí, pero no lo vamos a promocionar más en la medida de nuestras pequeñas posibilidades desde las páginas del diario. Y luego sobre Elisa Beni y la sección de opinión. A ver, nosotros
en el propio estatuto del diario.es se explica bastante claro. La opinión es de las personas, no es de la persona jurídica. El diario.es es una persona jurídica, es una redacción. Y como tal tiene deudas, intereses, un montón de cosas. Pero opinión, lo que se dice opinión, no tiene. Por eso no tenemos editoriales sin firmar, por ejemplo. Toda la opinión es de personas. Y también explicamos ahí que nosotros no estamos de acuerdo con todas las opiniones que publicamos. Yo personalmente todos los días estoy en desacuerdo con muchas opiniones que publicamos. Con Elisa antes coincidía más, ahora coincido muy poquito. Además, hablamos casi siempre de temas muy similares, porque ella es una especialista en temas judiciales y hace unos años yo estaba bastante más de acuerdo con ella y ahora discrepo en casi todo con ella. Pero creo que, en cualquier caso, un periódico tiene que exponer a sus lectores a opiniones que no le gusten. Y me preocupa mucho, evidentemente, periódicamente vamos evaluando las firmas de opinión y vamos decidiendo algunos cambios, y es posible que hagamos cambios, pero en cualquier caso, creo que no sería sano para el propio medio que si hay más comentarios diciendo esta columnista o este otro columnista se tiene que ir, esa sea la manera de funcionar, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos unas normas, tenemos criterios y vamos discutiendo internamente qué hacer en cada caso, pero creo que no... incluso, fíjate, hicimos hace poco una encuesta, os habrá llegado a lo mejor a algunos, pero no mandamos a toda la base de datos las encuestas, sino que vamos cambiando, y una de las preguntas que hacíamos era si nuestros socios pensaban que si una mayoría de los socios estaban en contra de una columnista o no les gustaban sus opiniones y teníamos que despedirle a esa persona. Y nos dijeron que no, la mayoría. Es decir, que yo creo que dentro de la propia comunidad, aun estando seguro que a muchos no les gustan algunos de los últimos, otros sí, algunos de los últimos artículos de nuestra compañera Elisa, también creo que un periódico donde todo el mundo piensa igual es un periódico sin criterio. Porque solamente piensa uno. O sea, si nosotros tenemos pues alrededor de 100 firmas de opinión con distinta periodicidad, una veintena que escriben todas las semanas como Elisa, pues entre todos ellos es inevitable que haya desacuerdos. Porque si no, serían todos gente muy obediente que escribiría lo que dice el dueño, que es lo que pasa en algunos otros medios. Así que creo que de esa manera es más sano tener una opinión más plural. Hola, ya lo cogí, que estaba aquí al lado. Luego toca por allí, ¿eh? Que os habéis quedado en esa fila. Buenas tardes. Ya han contestado así entre líneas en algunas, e iba por tema de las presiones. Ya la parte de las presiones externas está contestada. La parte de las internas me gustaría, aunque también han contestado en la última, hablando de las presiones de los socios. Sí. De si hay un poco de autocensura, si se tiene en cuenta a la hora de publicar algo, vamos a molestar a los socios, si han detectado con alguna publicación una bajada de socios, o somos los socios y las socias somos todos excelentes y aguantamos aunque nos lleven la contraria. Entiendo por dónde vas y es muy interesante porque es uno de los temas que más hablamos internamente. Nosotros sabemos que hay noticias que nuestros socios prefieren no leer. Muchas veces, no todos los socios, una parte de los socios. Y sobre todo creo que juzgar la comunidad entera de los socios por los comentarios suele ser bastante anecdótico, no vale como ejemplo, porque pensad que tenemos ya 105.000 socios, de los cuales escribir comentarios debe de haber 2.000 que participen habitualmente. La gran mayoría no comenta nunca y algunos comentan puntualmente, pero muy pocos participan de manera recurrente en los comentarios. Entonces, cuando sigues los comentarios te puedes llevar una impresión equivocada de la comunidad de socios del diario y de cómo funciona esa comunidad. Gente que un día se enfada porque no le ha gustado una opinión, una columna, un columnista y dice, pues me voy, nos ha pasado desde el primer día. Hemos aprendido también a entender ese fenómeno, porque al principio nos asustábamos mucho más, decíamos, bueno, nos vamos a hundir, fíjate la gente lo enfadada que está. Pero creo que ahora hemos empezado a entender un poco el rumbo, en el sentido de pensar que primero explicar a los socios y a las socias cómo funciona el periódico, para que entiendan que no puede ser monolítico. Que no puede ser, primero, aparte de que cometamos errores, que por supuesto lo hacemos, que un periódico es algo vivo en el que participan, en nuestro caso, cientos de personas. Y que de esa manera es imposible que un periódico hecho por un colectivo y que además llega a otro colectivo aún mayor pueda ser a la medida de todos. No hacemos trajes a medida de los 105.000 socios y socias que tenemos hoy. Entonces, creo que para nosotros es más importante divulgar y explicar, pues, con encuentros como este, cómo funciona, cómo se construye la opinión, cómo se construye la información, qué papel tiene cada uno, que intentar contentar a todos, que es imposible. Por ejemplo, gente que se enfada porque una periodista o un periodista del diario ha dicho algo en una tertulia que no le ha gustado. Pues me doy de baja. Pues les tenemos que decir que lo siento, pero que ni yo puedo estar dando instrucciones a mis periodistas, que muchas veces yo no estoy de acuerdo con esas opiniones tampoco. Pero en cualquier caso creo que un periódico solo puede funcionar de forma democrática si tiene estridencias, si tiene distintas maneras de ver las cosas.
Y eso creo que la inmensa mayoría de nuestros socios lo entienden, porque en realidad ni siquiera en los momentos en los que nuestros socios han podido enfadar más, pues te pongo un ejemplo, el día que publicamos que además de Cifuentes recibiendo un máster regalado de la Universidad Rey Juan Carlos, también aparecía ahí Carmen Montón, ministra socialista estupenda de Sanidad, que tuvo que dimitir por nuestras informaciones. Pues hubo gente que se enfadó y se dio de baja, pero yo creo que la mayoría entendió que la obligación de este periódico es dar todas las noticias. Había por aquí pedida palabra, ahí está allí ya. Muy buenas. Pues, ¿se oye? Sí, perfectamente. Primero quiero darte las gracias por haber venido aquí. Un placer. Bueno, se está mucho mejor que en Madrid. Ya a mí me hubiera gustado ir a las que hace fuera, pero es muy lejos. Aquí me encanta que estén ahora. A Carlos que siga, que se anime, que siga, que tienes que seguir. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta que me surgió esperando para entrar, y es que fui consciente de que los que estamos aquí todos somos de mediana y vieja edad. Y me da un poquito de pena porque yo particularmente tengo 4 nietos entre 23 y 18 años y yo no sé si el periódico tiene alguna fórmula que ayude. Yo sé que hay mucha información negativa, que tiene muchos frentes por ahí los jóvenes, pero yo no sé si el diario.es y el Canarias Ahora podría buscar alguna fórmula que llegara mejor a ellos. Sí. Yo les hablo del diario.es, yo les hablo lo que puedo, cuando hay artículos interesantes o temas, opiniones interesantes, intento, pero no llega, a ver, son mis nietos, ¿vale? Pero son jóvenes y pasan. Claro. Y a mí me gustaría saber si hay alguna fórmula o si ustedes han pensado. Estamos haciendo varias cosas, sí. Sí, mira, una de ellas la he comentado antes, un tema al día. Un tema al día tiene una media de edad bastante inferior a la media de edad de los lectores. También es verdad, pensad que los socios, la media edad de los socios es mayor que la de los lectores, porque los socios pagáis. Y en muchas familias pues paga el que tiene dinero, no el que no lo tiene. Y los jóvenes pues tienen menos recursos económicos. Eso lo notamos mucho. La media de edad de los socios es como 10 años superior a la media de edad de los lectores. O sea, el periódico, pensad que tiene 105.000 socios, pero que tiene 2 millones de lectores al día. Al día, de media. Es decir, que lo lee muchísima más gente que los que contribuís económicamente para que el periódico exista. Y luego estamos haciendo, además del podcast que nos ayuda a llegar a público más joven, estamos haciendo muchos contenidos específicos para TikTok, para Instagram, que es información del diario, pero que está contada con unos códigos distintos a los que usamos en el diario. Y es algo que estamos trabajando más para, a futuro, en los próximos meses, hacer todavía más contenido pensando en esos lectores del futuro, que ahora no se acercan a la información, más que puntualmente, cuando pasa algo, pero queremos que cuando pase algo piensen que el diario que lo va a contar somos nosotros, que nos tengan en cuenta, que tengan en su cabeza la idea de que el diario.es, aunque no les interesaba en este momento todo lo que publicamos, es un medio creíble, veraz, que publica información contrastada, rigurosa y que es un medio del que te puedes fiar. Y es algo que nos pasa a los periódicos digitales. No os cuento cómo es en los periódicos de papel. Todavía ese salto generacional todavía es mayor. Y que en mi opinión tiene mucho que ver con lo que yo llamo la mayoría de edad fiscal. Es decir, la gente empieza a preocuparse por lo colectivo cuando empieza a participar de lo colectivo, cuando le empiezan a afectar las decisiones, cuando tiene más obligaciones, cuando tiene familia, cuando tiene hijos y tiene que escolarizarlos y se preocupa cómo están los colegios, cuando tiene que recurrir a la sanidad más que antes, cuando tiene de verdad que preocuparse de lo colectivo. Y esto ha hecho que tradicionalmente los jóvenes no ahora, nunca se interesaban, o casi nunca se interesaban, salvo excepciones, por la información hasta que ya cumplían unos cuantos años. Nosotros lo que queremos es que cuando tengan 30 empiecen a leernos, porque me temo que por debajo, aunque también tenemos socios también menores de edad y socios de 20 años, también los hay, pero que cuando empiezan a llegar a la información es a partir de esa edad, no antes. De esto hablaremos mucho mañana, probablemente en una mesa que tendremos a las 9:30, a las 10, sí, con Rosa María Calaf, con Olga Rodríguez, este señor y yo, porque efectivamente hace falta incrementar el número de lectores de periódicos como el nuestro para que nuestra sociedad esté mejor informada y la democracia se fortalezca un poquito más con el sentimiento crítico que tiene que tener su ciudadanía. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, ahí mira, a mano lo tienes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta que siempre me... Bueno, primero, gracias por haber venido aquí. Un placer. A Las Palmas de Gran Canaria.
ustedes creen que los políticos siguen mirando todas las mañanas, lo primero que hacen es mirar la prensa, a ver lo que dice de ellos o de su partido o de... No te quepa duda. Sí. Sigue siendo porque así. Eso siempre ha sido así, o lo tengo yo entendido que ha sido así. Siguen preocupados por lo que dicen de ellos, ¿no? Mucho. No, hombre, claro. Y en el caso del diario, a medida que vamos consiguiendo más lectores y que crecemos, pues se nota todavía más, claro. Es decir, yo creo que nosotros tenemos, yo creo que una gran diferencia con muchos otros medios. Fíjate, lo que pasó, por ejemplo, hace unas semanas con la imputación de Santos Cerdán. Habían salido en todos los periódicos desde hace bastante tiempo todo tipo de rumores, del informe de la UCO, que no sé qué, que no sé cuánto. El día en que el diario.es, a las 9:30 de la noche, publicó que Koldo había hecho grabaciones, que la UCO las tenía y que esas grabaciones implicaban a Santos Cerdán y que al día siguiente le iban a imputar, no te haces una idea cómo empezaron a sonar los teléfonos. ¿Por qué? Porque tenemos credibilidad. Y nuestros lectores, también los lectores preocupados personalmente por estas cosas, porque les afectan en los partidos, en el gobierno, en el Parlamento, saben que si nosotros lo publicamos es que es cierto. Porque nosotros nunca especulamos. Es posible que haya noticias que no demos porque no las tenemos contrastadas, porque no las podamos verificar, pero cuando la publicamos es que es verdad. Y nuestros lectores lo saben y los políticos que nos leen también lo saben. Entonces, sí, claro que ocurre. Ya te digo yo que ocurre. Solo que ahora no será por la mañana, será cualquier hora bueno, del día. en nuestro caso suele mucho en el adelanto para socios, claro, que es cuando sacamos, como sabéis, la portada del día siguiente, la noche antes. Y a partir de ahí mucha gente se empieza a poner nerviosa, claro. Claro, no duerme esa noche. Muy bien, gracias. Encantado. ¿Más preguntas por allí? Sí. Sí, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por vuestro trabajo diario y por un evento como el que habéis organizado este año aquí. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué criterios seguís a la hora de utilizar herramientas como las publicaciones en herramientas como Instagram? Porque veo que los vídeos que publicáis, y no sé, seguramente estoy equivocado o tengo una percepción errónea, pero con respecto a otros medios progresistas similares a diario.es, percibo que hay cierto corte en las publicaciones de Instagram. ¿Pero corte a qué te refieres? En esos vídeos, en los vídeos que publicáis, hay ciertos cortes, es mi percepción. ¿Dices en los totales, por ejemplo, que sacamos de... No, digo... ¿Cortes de edición? ¿Perdón? Sí, cortes de edición. Bueno, es que ten en cuenta que son formatos cortos. Entonces, como comentaba antes, intentamos llegar a jóvenes a través de esas redes, fundamentalmente Instagram y TikTok, y hacemos formatos breves. Intentamos utilizar los lenguajes que utilizan los jóvenes en esas plataformas para llegar a ese público. ¿Y no creéis que a veces se pierde en los intervalos en que hay entre esos cortes? Puede ser, pero piensa que ese espectador, ese lector, nos busca por otros medios. Entonces, al final, son redes en las que lo que priorizamos es intentar llegar a públicos nuevos, sabiendo que la gente que nos sigue por otras plataformas ya nos está encontrando y ya tiene acceso a los formatos más largos. Es más una cuestión de edición, que lo hace el equipo de vídeo, que es un equipo muy joven del diario, precisamente para que no lo tenga que hacer en emulación, sino que esté pensando en cómo consumen ellos información, lo hacen en formatos más breves. Por aquí hay otra pregunta pedida. ¿Sí? Hola. A ver, ¿dónde está? Ahí. ¿Empiezo yo? Vamos por ahí y luego contigo. Vale, es que me he hecho un poco de lío con el orden. Sí, adelante. Vale, bueno, en primer lugar quería daros las gracias por venir aquí y por hacer este festival aquí en Canarias. Bueno, yo pertenezco a ese público más joven que Estupendo. Se supone que no consume tanto el periódico. Pero bueno, de vez en cuando pues he leído algunas columnas en formato digital y también los he visto en Instagram. Y bueno, quería preguntarles cómo han llevado este salto del formato más tradicional de la web a las redes sociales, si no les preocupa que se tergiverse la información o se malentienda al pasarlo a un formato más corto, ya que no se puede entrar tanto en detalles, y cómo lo habéis gestionado a nivel pues, de personal, quién se encarga de llevar las redes sociales.
Pues mira, el equipo de redes sociales es un equipo como unas 5 personas en el diario que trabajan por turnos porque tienen que cubrir fines de semana, tienen que cubrir festivos, mañanas, tardes. O sea, es un equipo bastante grande que trabaja tanto en la emisión de esos mensajes como en la redacción de esos mensajes. Es decir, en adaptar y en explicar y vender entre comillas, nuestros contenidos para que lleguen a través de esas audiencias a gente. Yo personalmente soy un arrepentido de las redes sociales. O sea, ¿cómo lo explico? Fui un gran defensor de la posibilidad que suponían y durante mucho tiempo pensé, ingenuo de mí, que iba a mejorar el debate público ciudadano. Y me he encontrado en que es justo lo contrario. Me he encontrado con que este espacio que iba a ayudar, en teoría, a favorecer el debate, pues lo que está haciendo es intoxicarlo en muchas ocasiones. En parte por su brevedad, pero en gran medida, más que por la brevedad, por cómo funcionan esos algoritmos que hacen que un tweet o que un post de Instagram tenga más relevancia que otros. No se basa en la veracidad de la información, ni se basa en el servicio que le haga a la sociedad, se basa en la emoción, en si genera más likes, más retweets. Y la emoción, una de las cosas que hemos descubierto, que ya sabíamos, es que una de las emociones más poderosas que hay es el odio. Otra emoción poderosísima es la discriminación. O sea, hay emociones terribles. O el miedo, ¿no? O el miedo, sí. Hay emociones terribles que los algoritmos, que lo que buscan es atención, que te pases el mayor tiempo posible haciendo así scroll en la pantalla de tu móvil, pues que te quedes ahí, ¿no? Entonces, eso está provocando, en mi opinión, que las redes sociales, al menos en este contexto, y espero que dentro de unas generaciones la sociedad la sepa gestionar mejor, porque creo que con casi todas las tecnologías tiene también su lado útil, pero en este momento acaben siendo una herramienta que ayuda más a la desinformación que a la información, que ayuda más al odio que al amor. Entonces, me he desencantado, en cierto sentido. Cada vez participo menos. Muchos de los mensajes que leéis de mi cuenta de Twitter los hace el equipo de redes, los que son titulares sin más de una última hora, ya no los hago yo. Yo sigo participando, pero cuando son no un simple titular con un enlace. Pero porque me he dado cuenta de que para eso que pensaba que servían ya no sirve. Y luego aparte me está pasando otra cosa, cada vez escribo más largo. Las cartas a este paso van a tener que mandarse encuadernadas. O sea, y ya no puedo con los 256 caracteres. Y otra duda, ahora que me acaba de venir a la mente en lo que hablabas, ¿ustedes también generan ganancias por publicar en redes o por ahí no? No, es irrelevante. No sé si hay algunos euros por ahí, pero no. En realidad es un coste para nosotros. Es un coste que nos merece la pena porque en algunas redes, fundamentalmente Twitter y Facebook, que cada vez tienen menos tráfico, te mandan audiencia al diario y la audiencia luego la puedes convertir en nuevos socios o en ingresos de publicidad. Pero en redes como TikTok o Instagram es un puro coste, en el sentido de que ahí no tienes monetización. Lo único que haces es que ayudas a que tu marca, eldiario.es, la conozca más gente y que luego, cuando busquen información, pues se fíen de ti. Pero no te generan ingresos como tal. No ganamos dinero ahí. Vale, muchas gracias. Encantado. Aquí ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te di antes y te agradecí hoy la visita de San Fernando de Maspalomas. Bueno, solo quería decir dos cosas. Decirle al comentarista que ha opinado sobre la señora Beni que no se puede quejar del último artículo que nos ha puesto. Porque, el de Aznar estaba muy bien. Yo, la verdad, estaba hasta perplejo, pero bueno. Bien, hay que darle las gracias. De vez en cuando una cosa así viene bien. Y quería pedirle a Juan Lu un favor. Quería conocerlo personalmente. Estará por aquí, le veréis hoy. Sí. Porque es la primera persona que me dice buenos días todos los días. Sí. Ese boletín también, el que hace Juan Lu todos los días, el de Al Día, funciona muy bien y también nos ayuda a llegar a públicos distintos. Porque creo que es nosotros, a veces el diario, y esto es culpa mía, que yo creo que los periódicos se parecen al que los hace, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo me empiezo a ser un señor aburrido y pesado, con mis cosas y mis obsesiones. Y hacemos un periódico muy duro muchas veces. O sea, hacemos un periódico con exceso de política, con demasiadas... En cambio, Juan lo ha conseguido hacer una versión del diario que a mí me gusta más muchos días, ¿sabes? Porque lo explica muy bien, con un formato muy accesible, a veces nosotros hacemos un periódico muy cafetero. Y él con el agarra un café y vamos al lío, lo hace fenomenal. Sí, por aquí otra pregunta. ¿Y alguien tiene micrófono, creo, por ahí? Juan Lu está aquí.
Ah, Juan lo está por ahí. ¡Eh! Ahora saludas. Hola Nacho, hola Carlos. Buenas. Enhorabuena por todo lo que hacéis. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo gestionáis cuando acudís a tertulias televisivas o de radio? Imagino que sois conscientes de, aunque cuando vas tú o va Esther, representáis al diario.es, independientemente de las opiniones personales y tal. Y me gustaría saber cómo es el proceso cuando os invitan, no os invitan, de dónde, si decidís a cuál acudo, con qué tertulianos, un poco ese proceso. Gracias. Yo me desaborro de esta respuesta porque desde que llegó Clavijo me echaron de todas. Así que ha decidido Clavijo por ti. Toca a ti. No tiene mérito, ¿eh? No tiene mérito. El mérito es suyo. A ver, normalmente sabes los temas el día antes, te cuentan de qué va. En algunos formatos, por ejemplo, cuando voy a la SER, suelo saber con quién me siento. Me dicen, tengo el turno, nos pasan un cuadrante y sabemos cada día a quién nos toca y con quién estamos, ¿no? Y el día antes se suelen pasar, y por la mañana también te pasan los temas, cosa que yo agradezco mucho porque no me gusta opinar de algo que no sé. Entonces, pues, me lo estudio, suelo hacer algunas llamadas a compañeros de la redacción que saben más sobre esos asuntos para tener información la última posible y me lo trabajo un poco porque no creo que es un formato que, aunque parece muy sencillo, porque si estás hablando sin más, es muy peligroso. Es muy fácil patinar, decir una tontería, decir lo que no quieres decir, y es algo que ayuda a tener experiencia. Yo llevo ya 20 años haciendo ese tipo de programas, pero que aún así en cualquier momento te confías y puedes meter la pata, y alguna vez me ha pasado. Y luego, en la televisión no suele ser así. En la televisión no te suelen avisar tanto, sabes más o menos, pero no sueles saberlo con tanta certeza que otros tertulianos te vas a encontrar. Cambian mucho los formatos, no son iguales los de los sábados por la noche que los del mediodía. No tienen el mismo nivel de enfrentamiento, de crispación. Mi amigo Maraña decía algunas veces que había noches que salía de la tertulia y le daban ganas de seguir conduciendo hasta Portugal. ya del tirón, ya que estabas. Y hay veces, te pasa otra cosa en la televisión. La televisión exagera todo. Si estás enfadado, sales más enfadado. Si estás calvo, sales más calvo. Si estás gordo, sales más gordo. O sea, todo parece mucho más por el propio formato de lo que realmente es. Pero sí, hay veces que tienes casi que tomarte una tila, ¿no? Tomártelo, porque yo además, hay veces que me enfado de verdad, que digo, es que esto que estás diciendo es un disparate. Y en la televisión el que se enfada pierde la razón también. Entonces tienes que hacer un ejercicio de contención para no perder tú los nervios y decir una tontería. Y luego entender una cosa muy importante. Muchas veces en la televisión tú no hablas con el que tienes enfrente, tú hablas con la gente que te está viendo. Porque el que tienes enfrente no te escucha, no porque no quieras. Entonces, hay veces que tienes que entender que tú estás intentando explicar algunas cosas, pero no para esa persona, que ya lo sabe y está mintiendo, sino para todos los demás. Y luego, una última, y sobre la decisión de a cuáles vamos, a cuáles no vamos, ¿no? Sí. Pues vamos a todos los sitios que nos invitan, por hacerlo corto. Porque nos ha pasado muchas veces lo que le ha pasado a Carlos, que de repente, pues a mí me echaron de Televisión Española. Y también me echaron de la SER otra vez, acordaos. Luego me volvieron a llamar. Y creo que para nosotros en el diario es muy importante, igual que no hemos dejado Twitter, a pesar de que últimamente está infumable, no abandonar los espacios. Porque además, en nuestro caso, cuando el diario nace, es que no teníamos nada más, no teníamos presupuesto para una campaña de publicidad. Las únicas herramientas que teníamos para darnos a conocer eran las redes sociales y la televisión y la radio. Entonces, pues todos nuestros periodistas, siempre que tienen posibilidades, intentamos estar en estos espacios de debate, en todas las cadenas posibles, en todas las radios posibles, porque incluso en las que estamos en posiciones minoritarias y prácticamente nadie defiende las ideas que defendemos, está bien que haya alguien que las diga y está bien que haya gente que nos pueda conocer así. Gracias. Yo quería preguntarles... ¿Dónde estás? Aquí, soy Vicky. Hola, Vicky. Yo quería preguntarles, sin entrar en detalles, si pueden explicar por qué no está Neusto más, porque muchas mujeres socias del diario nos importa muchísimo que nunca organizan, sé que ha sido un inconveniente, que ha sido
no estaba previsto así, pero nos importa mucho que la imagen nunca sea solo masculina, sino que también las mujeres estén ahí. Gracias. Pues tienes toda la razón en preguntar y culpa mía por no contarlo. Neus Tomás tenía que estar aquí con nosotros, pero no ha podido venir a las Palmas de Gran Canaria por un problema personal. Y ha tenido que quedarse en Barcelona, pero el formato previsto era A3. Éramos 3, sí. Y además intentamos siempre en todos los actos que organizamos en el diario que haya mujeres en todos, en absolutamente todos, como están en la redacción, porque como sabéis, los meses que he estado de permiso de paternidad se ha quedado Neus Tomás como directora en funciones y la jefa más jefa del diario está aquí al lado, Rosalía Lloret, y la consejera delegada, y es también mujer. O sea que intentamos que en la propia estructura de la dirección del diario es paritaria y en las decisiones, desde luego, y en los actos públicos tiene que haber siempre mujeres, claro que sí. Mañana la sustituye en el Rincón de Pensar Juan Luis Sánchez. Aquí presente. Buenas. Te veo. El micro, por favor. Está llegando por allí ya el micrófono. Bueno, en primer lugar, agradecerte los sábados. Ah, las cartas. Que es lo primero que leo. Muchas gracias. En la cama todavía. Y segundo, no sé si es un poquito delicado el tema que te voy a preguntar. Es en cuanto a las fuentes. Sí. Concretamente, yo a veces me pregunto si no sería bueno que se sepan las fuentes para poder contribuir a que a ciertas personas no se las juzgue o condene. Te refieres al tema del fiscal general, entiendo. Sí. Venga, te cuento con eso porque hemos tenido esa es la pregunta. Hemos tenido mucho debate. A ver, os hago un resumen porque imagino que lo sabéis todos. El fiscal general del Estado está imputado por revelación de secretos y le acusan de algo que no hizo, que es filtrar al diario.es la información que publicamos sobre ese correo de ciertamente se han cometido 2 delitos fiscales que publicamos en el diario.es. Nosotros hemos ido al Supremo y le hemos contado al Supremo la verdad. Nosotros, me refiero al diario. Fue allí José Precedo, director adjunto del diario.es y que fue la persona que firma esa información, y explicó allí que teníamos esos papeles desde antes y que nuestra fuente no eran ninguna de las 2 personas que están procesadas allí, ya a punto de sentarse en el banquillo, Álvaro García Ortiz y también la fiscal provincial de Madrid. Pero no nos han creído, ni a nosotros ni a 6 periodistas más. Una de nuestras obligaciones como periodistas es proteger a las fuentes. Pero en este caso es que tampoco podemos presentar un papel que demuestre que es otra persona porque no guardamos un registro de fuentes, no guardamos, no puedo daros mucho detalle precisamente para no poner en peligro nuestras fuentes, pero somos muy cuidadosos para que incluso quede poco rastro de la información, de cómo nos llega y de quién nos la da. Hemos hecho a mí me parece una injusticia tremenda y estoy seguro de que no se le va a poder condenar, entre otras cosas porque él no ha sido, con lo cual es imposible que puedan aparecer pruebas. Espero que no veamos el disparate que supondría una condena al fiscal general, aunque ya hemos visto otro disparate, 2 disparates, que se le haya procesado, que se le haya investigado y que se le vaya a procesar. Pero es una situación de verdad que nos quita el sueño, ¿eh? Es algo bastante injusto. Porque no es que no nos hayan creído a nosotros, es que no han creído los periodistas del País, no han creído los periodistas de la SER, no han creído los periodistas de La Sexta, no han creído tampoco los periodistas del Mundo, que también dijeron que esos correos los tenían de antes. Les ha dado igual. Y claro, a veces el País incluso sí que conservaban alguna documentación que lo podía demostrar, nosotros no teníamos nada, pero ellos sí mostraron sus mensajes internos de WhatsApp donde se veía que mucho antes de que el fiscal general del Estado tuviera acceso a esa información, porque la investigación se ha acreditado cuando la tiene él. Y los mensajes que enseñaron en el juzgado y que demostraron y que certificaron ante notario demuestran que es de antes. Les ha dado igual. Nosotros no podemos salir a decir ha sido esta otra persona. Primero porque no debemos. Y segundo porque pondríamos en un problema a esa otra persona. Pero sí que hemos intentado por todos los medios explicar ante la justicia que no son ninguno de estos 2, pero no nos han hecho ni caso. ¿Más preguntas? Siguiente pregunta. Aquí había pedida. Y si alguien más quiere, pedimos ya y así ya dejamos el micrófono repartido, que tenemos 2. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería, más que preguntar,
Una cuestión sobre la ballena blanca, la sección. Sí. Para mí es lo más importante que hay ahora mismo, la ecología. El tema de cambio climático, crisis climática. La veo como muy escondida dentro del periódico. Bueno, piensa que Ballena Blanca es un proyecto, es una revista asociada al diario.es. No es nuestra cobertura completa de los temas medioambientales. No es como la sección de internacional. A ver si me explico. Es parte de los contenidos que dedicamos a la crisis climática, pero no son todos los contenidos que dedicamos a la crisis climática. Tenemos a un periodista del diario.es, Raúl Rejón, que es un especialista en estos temas, que está en plantilla. Ballena Blanca es un medio asociado, está en plantilla del diario.es y que cubre todos los días. O sea, es su única prioridad, informar sobre todos los temas que tengan que ver con este asunto. A mí es de las áreas que más me preocupan, porque además creo que los últimos datos son terribles. Los datos de temperatura del mar que estamos teniendo estos últimos días, 4 grados por encima de la media, es una barbaridad. O sea, empezamos a entrar en territorio desconocido. En Madrid empezamos a tener el clima del monzón. Lluvias tropicales por la tarde, calor por la mañana. O sea, y es un asunto que desde luego para nosotros es prioritario. Al margen de que tengamos muchos acuerdos con distintos medios como Ballena Blanca, que son estupendos y lo hacen muy bien, eso no es nuestra única apuesta sobre esa información. Yo pienso que es el tema más importante que hay. Sí, yo también lo creo. Bueno, tú tienes una hija recién nacida. La mía está aquí, es una de ellas de 16 años. Yo también lo creo. Yo tengo 3 niños. El mayor está por aquí, los pequeños no. El futuro... Y ese es vamos. Es así. Nada más que eso. Muchas gracias. Ahí hay una mano. Allí hay otra mano también. Empezamos por allí y luego para allá. No, ¿quién tiene el micro? Sí. Te vemos. Ahora, venga. Quisiera que no me veas como a mí solo aquí, sino como el resto de la sociedad que no llegó aquí, incluido Europa. Va por un camino derrotero, a mi modo de ver, de la derecha o de ultraderecha. Y quiero hacerle ver que si estuviera aquí en la sociedad no le estaría viendo a ustedes, sino habría un sesgo. Un sesgo implica de que no lo estoy viendo frente, sino que lo estoy viendo al lado derecho o al lado izquierdo. Y es lo que está pasando con muchos diarios que se extremizan y está poniendo a una población ya en cierta edad en un polo. Y esto se está, bueno, a mí me resultó asombroso ver a Tamame cómo se volvió abajo. Sí, bueno, eso y sí. ayer Felipe González, cómo habló. Es decir, vamos viendo algo que es una ola que cada vez es más inmensa. Yo soy un hombre de ciencia, entonces trato de separar lo que es derecha de izquierda y a ver si se puede mimetizar, al menos mimetizar, en progreso y en conservadurismo. ¿Por qué? Porque esa parte de la ciencia, o esa ciencia, está continuamente, dinámicamente movilizándose. Y hace que el joven esté atento a lo nuevo que vaya a ocurrir, mientras que conservar implica ir a un retroceso que no quiere nadie volver. Por eso quiero trasladar que no es Stalin, que no es Mussolini, que etcétera, etcétera, sino que es el progreso o el conservadurismo. No hay una forma que ustedes a través de periodismo puedan transformar esa forma de pensar. Es la pregunta. Gracias. Sí, no, intentamos hacerlo. O sea, nosotros, desde luego, cuando vas al estatuto del diario y ves las prioridades editoriales, está bastante claro en qué sitio estamos. Y es un consenso bastante básico, debería serlo, los derechos humanos, el propio modelo de país que fija la Constitución española, que ahora mismo se ha quedado, si te la lees más allá de los artículos que le gustan a la derecha, parece de izquierdas, porque en realidad pues defiende la educación, habla de la vivienda, en fin, hay muchas cosas ahí muy interesantes que compartimos plenamente. Pero creo que uno de los problemas, como tú dices, es esta polarización de la sociedad que yo activamente creo que debemos combatir, en el sentido de que yo no considero que las personas que votan a la derecha sean todos malvados y egoístas. Yo creo que hay gente de todo tipo, gente con la que me gusta a veces discutir y debatir, gente que es amiga mía. Y creo que uno de los problemas que existe en la sociedad es que veamos a los que no piensan exactamente igual que nosotros como seres sin alma, ¿no? Casi, ¿no? Y creo que en parte esto está pasando, agravándose
por el momento político mundial que vivimos, con el auge del odio, en gran medida provocado por eso que hablábamos antes de las emociones alrededor de los algoritmos de las redes sociales, pero que desde los medios de comunicación, teniendo claro qué principios defendemos, tenemos que combatir también ese tipo de discursos. Y desde luego vamos a intentar hacer. Nos da tiempo solo para una última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Había una pedida por allí y tenemos que terminar ya, que tenemos más cosas. Estamos. Hola. Sí, bueno, mi pregunta va también un poco por ese sentido, por la imparcialidad del diario.es. Yo era lector del diario y me convertí en suscriptor cuando publicaron esa información sobre Carmen Montón, porque entendí que, bueno, ahí le di mayor credibilidad al diario, porque entendí que no era solo hacer un diario propagandístico, que ya existen otros medios progresistas. Entonces, mi duda es si hay algún tipo de información que el diario no da, porque dice, bueno, ya hay otros medios de derechas que van a dar esa información, ¿para qué la vamos a dar nosotros? O si hay algún tipo vamos a obviar información, o el diario se preocupa en tener la visión completa de todo el arco político y de dar información completa. Esa labor de control del poder, no solo a la derecha, sino control del poder en cualquier sentido. Nosotros, desde luego, no paramos informaciones porque vayan a molestar a la izquierda o a los socios de la izquierda también, o a los lectores, que muchas veces, como contaba antes, nos ocurre. Nuestras prioridades editoriales es otra cosa, es otra manera de entenderlo. Para nosotros es más importante hablar de la crisis climática que del crecimiento de la industria, por ejemplo, ¿no? Y es una decisión editorial. O es más importante hablar de la violencia machista que de esos casos imaginarios de asesinatos de hombres por mujeres perversas, o de negar que ese problema existe. O, por ejemplo, le damos más importancia a la cesta de la compra que al mercado de valores de Wall Street. Y estos son decisiones editoriales que te hablan de qué tipo de temas pones el foco. Y es público, tenemos un estatuto donde se refleja bastante bien. También damos voz a muchas opiniones, la mayoría de ellas en el mundo de la izquierda o alrededor de los enfoques de la izquierda, pero eso es opinión. Lo importante está, como tú dices, en la información. Cuando nosotros, hace 2 semanas, publicamos todo esto de Santos Cerdán y cuando hemos seguido publicando informaciones sobre todo este caso de corrupción, lo hacemos porque es un caso de corrupción, independientemente de quién sea el protagonista o el partido afectado. Y creo que si hiciésemos lo contrario, estaríamos haciendo un ejercicio de pésimo periodismo y no tendríamos ninguna credibilidad. Bueno, terminamos por aquí. Ahora os cuento que tenemos ahora, después de este encuentro de socios, los monólogos del diario.es, entre otros el de Juan Luis Sánchez. Y os quiero dar las gracias a los más de 100.000 socios y socias que hacéis posible este periódico. Y os recuerdo que en la Plaza de la Música tenéis una caseta, aquí al lado, en la que podéis recoger un pequeño regalo de bienvenida a todos los socios y socias. Y los que no sois todavía socios y socias, os animo a que paséis también por esa caseta y os podráis dar de alta también allí. Recordar que para las personas que tienen una entrada reservada para el resto de actividades de la tarde tendrán que salir al concluir el debate de las ONGs y luego volver a entrar para la parte del teatro, que tenemos después más eventos. Y ahora os dejamos con los monólogos del diario.es. Muchísimas gracias.